tiempo. De verdad te damos gracias por darnos el privilegio de conocerte, cantarte, Señor, y de tener esperanza, Señor, de que el día menos pensado, Señor, partiremos y estaremos contigo, Señor. Oramos para que no nos permitas perder de vista lo que somos y a dónde vamos, Señor. Que no nos ocurra, Dios, lo que le ocurrió a tus discípulos en un momento de la historia de ellos, Señor. Cuando tenían grandes problemas, Señor, y el mar estaba agitado, Señor, el viento, y te despertaron diciendo que si no tenías cuidado o porque perecían. Y tú le dijiste, hombres de poca fe, Señor. Yo te ruego en esta hora por nosotros, Señor, para que nos ayudes, Señor, a vivir cualquier situación que nos pueda tocar vivir, Señor. Y tener claro lo que somos, a dónde vamos, Señor. Y anhelar, Dios, el estar contigo, Señor. Tú estimarás la forma. Quisiéramos irnos en el rapto, Señor. Quisiéramos participar de eso, no quisiéramos a lo mejor en mi caso morir de viejo, Señor. Quisiera irme antes contigo en el rapto, pero tú tienes determinada la forma. Solo te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Yo te ruego, Dios bendito, que nos ayudes, Señor. En esta hora oramos, Padre bendito, por todos los que sufren, por todos aquellos que a lo mejor que en algún momento les ha faltado la fe. Oramos, bendito Dios, en esta hora para que se cumpla tu palabra, Señor, en cada corazón y cada corazón pueda entender y comprender y asumir que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, Señor. Que no hay nada que ocurra en este planeta, Señor, que tú no lo sepas, Señor. Así que te oramos, bendito Dios, para que nos ayudes, Señor, a poner nuestros ojos en Jesús, a esperar, Dios, en ti por completo, a creer de que tú eres capaz de hacer cosas como tú mismo lo llamaste, Dios. Tú eres el capaz de llamar a las cosas que no son como si fueran, y tú eres aquel que puede hacer de lo imposible posible, Señor. Así que te oramos a ti, Señor, y te damos gracias. Y te pido que me ayudes en esta mañana a exponer lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, en el día de hoy, Señor. Gracias, Dios, por tu amor. Bendice, Señor, bendice nuestras visitas, Señor. Bendice a Mauro, su hermana, Señor. Bendice nuestras visitas, Señor. Bendice a nuestro hermano nuevo también, que ya lleva 2 semanas con nosotros, Señor. Oramos por los que están de paseo, también por la familia de Ruth, Señor, por Diego, Señor, y por todos los que están de vacaciones también. Oramos, bendito Dios, y te pedimos en esta hora que nos ayudes. Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu Santo y solo tú puedes hacer eso posible, Señor. Así que te pedimos una vez más, llénanos, bautízanos con tu Espíritu Santo mientras tú nos enseñas, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Bien, les animo a abrir sus Biblias, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 9 adelante. Vamos a tratar de ir avanzando. No hemos demorado, no es mi intención, pero ha sido así. Juan, como sabemos, está escribiendo un libro que le ha sido dado mientras él está en la isla de Patmos. Esto fue el año 95, después de Cristo, en el año 95 más o menos, sí, después de Cristo, más o menos 95, 100 años, es la edad también que se cree que tiene Juan. A esta altura, todos los apóstoles y muchos de los siervos que han trabajado con ellos ya están muertos, y Juan es uno de los pocos que queda vivo, pero no porque no hayan tratado de asesinarlo, sino porque no pudieron asesinarlo. Y dice el mismo, la historia, bueno, que lo trataron de meter a una olla de aceite hirviendo, no pudieron. Luego lo abandonaron en esa isla, que era una isla donde se trabajaba forzadamente, una isla rocosa, que está ahí, todavía existe. Y ahí es donde él dice que el día del Señor, el día domingo, él recibe esta visión y este libro. Y este libro, tal como lo mencionamos, es un libro que se divide en tres: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Las cosas que has visto, el capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 y capítulo 3. Hoy día estamos en las cosas que son. Las cosas que han de ser después de esta, metatauta, la palabra, son las que van a ocurrir luego de que el Señor Jesús se lleve su iglesia.
Cuando se lleve su iglesia, va a ocurrir todo lo que hemos estado aprendiendo. Ahora, hoy día vamos, a lo mejor no sé si vamos a alcanzar a avanzar mucho más, pero lo que nos queda del 11 hacia abajo es la segunda venida de Jesucristo. Y tal como ya mencioné yo, el capítulo o el libro de Apocalipsis como tal, termina en el capítulo 16. El capítulo 17 nos habla de el juicio a la gran ramera. El 18 también habla del juicio a la ramera espiritual. El 19 nos da un detalle más grande de algunas cosas, nos cuenta algunas otras cosas que ocurren en el cielo. Y también el capítulo 19, del verso 11 adelante, habla de la guerra de Armagedón que va a ocurrir cuando Él venga por segunda vez. Y esa guerra está en el capítulo 16 al final. Por eso reitero eso una vez más. Juan ha estado recibiendo la visita, si pudiéramos llamarlo, de un ángel o de ángeles. No se olviden que esta palabra la recibió el Señor se la dio a un ángel y el ángel se la dio a Juan. Y Juan ha estado escribiendo todas y cada una de estas cosas. Capítulo 19, versos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos porque ha llegado la hora de las bodas del Cordero. Perdón, de las bodas del Cordero. La iglesia es la novia, el Cristo es el novio, se convierten en esposo y de ahí ya comienza esta nueva escena en cuanto a que Jesús viene con su esposa ahora a instaurar un reino milenial, que no lo vamos a ver ahí. Pero el versículo 9, partamos de allí, por favor, hoy día. Dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a tus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, este ángel, ¿no es cierto?, trae todas estas noticias a él, está dándole estas palabras. Y lo primero que le dice, escribe bienaventurado. La palabra bienaventurado significa, oh, qué dichoso. Eso es lo que la palabra en sí. No es la primera vez que la encontramos en otras partes en el Nuevo Testamento. Y aquí habla claramente de esto. Ahora, esta cena, que ya lo mencionamos en algún momento, aún no se ha realizado, obviamente, ¿no es cierto?, hablando del tiempo presente. Si no lo pensamos y lo miramos desde la perspectiva que está escribiendo Juan, si nos trasladáramos en la historia, si estuviéramos viviendo ese presente, nosotros ya estaríamos con el Señor hace 7 años. ¿Por qué? Quiero que vean el verso 11, por favor. Dice, entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. En el libro de Apocalipsis hay solo 2 veces en que el cielo se abre. La otra está en el capítulo 4, vayan conmigo, versículo 1. Dice, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces aquí se abre por primera vez el cielo, es lo que Juan está viendo. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? El Señor se lleva a su iglesia, ¿ya? Han pasado una serie de cosas en el cielo, el tribunal de Cristo, ¿no es cierto? Han sido dados los galardones, han sido dados los premios. Por eso el versículo 8, por favor, y 7 y 8, miremoslo por favor nuevamente, del libro de Apocalipsis 19. El 7 y 8, la última parte. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, punto y coma, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No se olvide, por favor, que usted y yo vamos a ser reyes, sacerdotes, y vamos a reinar con Cristo. Nuestra posición en ese reino tiene que ver con lo que hemos hecho en este mundo. No se olvide que 1 Corintios capítulo 3 hace referencia a que
todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿no es cierto?, para dar cuenta. Dice que nuestras obras van a ser probadas. Todo lo que yo he hecho en Cristo, desde el día en que le conocí hasta el día en que Él me lleve al cielo, dice que Dios va a probar mis obras. Si yo las he hecho por amor o las he hecho por alguna otra razón. Si las he hecho por alguna otra razón, dice que desaparecen. El fuego las prueba y lo único que queda, bueno, dice que la salvación, porque la salvación es un regalo. ¿Ya? Entonces, pero aquí claramente nos hace referencia de que hay muchas personas a las cuales se le da premio. No se olvide que la Biblia también habla de coronas. En el capítulo 5, cuando la iglesia es llevada al cielo, por favor, miren, por favor, vamos al capítulo 5. Yo sé que hay cosas que estoy reiterando, pero es importante para que estemos claros en nuestra cabeza con respecto a esto. El capítulo 5 dice que las personas, cuando Juan está llorando porque dice no hay nadie digno y se le dice que hay uno que es el Cordero de Dios, ¿no es cierto? Y se le muestra ese Cordero de Dios y él, junto a todas las personas, le dan gloria a Dios claramente, y dice el verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, claramente aquí nuevamente está enfatizando que vamos a reinar con Cristo, pero esto, vuelvo a reiterar, va a ser, nuestra posición va a tener que ver con lo que acabo de mencionar de cómo ha sido mi mover en Cristo. Digamos, si yo todo lo que he hecho lo he hecho por amor, obviamente Dios me va a poner en algún lugar de preeminencia en ese reino milenial. Por eso dice, gocémonos y alegrémonos. Y él sigue entonces recibiendo información, la sigue anotando aquí en el capítulo 19, ¿no es cierto? Verso, vuelvo a reiterar, 9, que es donde dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vuelvo a reiterar, si nos ponemos en el contexto aquí, ¿qué contexto? Este contexto, tú y yo ya estamos en el cielo. Tú y yo estamos entre ese grupo de personas que en el capítulo 4 y 5 le están dando gloria a Dios y que han tomado las coronas y la han puesto a los pies de Jesús. Ya han pasado los 7 años. Qué importante de los 7 años. La gran tribulación, el día de la ira de Dios. Esto no es simplemente el enojo de Dios, como muchas veces se trata de enfatizar, y la ira de Dios, como que Dios lo único que quiere es poner el pie sobre este mundo y matar a la mayor cantidad de personas. Eso es mentira. La ira de Dios, la gran tribulación, es el último llamado que Dios le hace a una humanidad. No se olvide, por favor, que la Escritura hace mención. Voy a citar algo. Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, cuando habla del por qué Cristo no ha venido todavía. Yo anhelo que Cristo venga. Ahí Pedro da una explicación y dice que Él no ha venido. Dice, no tengan estas cosas por tardanza, sino que Dios no ha venido porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, allí le está hablando a la iglesia. Por favor, el contexto, entendamos. El contexto es que Jesús, no se olviden, por ejemplo, que Jesús en una ocasión, hablando de la fe, cuando habló con los apóstoles, ¿no es cierto? Y hablando de la fe en particular, producto de una situación que les toca vivir a ellos, ¿no es cierto? Y Él les dice a ellos que ojalá ellos pudieran ser. Ahora, lo que nos cuenta allí no es que Dios sea como el juez injusto. Cuando Él está contando esta historia, está hablando de una dama que clamaba ante el juez injusto día y noche, producto de las situaciones anómalas que había para con ella. Y dice, y Dios o Cristo dice, ¿cuánto más no hará Dios con ellos? Pero más abajo Él dice, ¿hallará fe el Hijo de Dios cuando venga a la tierra? Cuando uno se pone serio con respecto a esto, de que el día menos pensado, no se olvide que Jesús va a venir.
Jesús fue tremendamente enfático cuando dijo que él esperaba que sus hijos, ¿no es cierto?, estuvieran como el siervo fiel. Que no importa la hora que viniera a él, el siervo fiel le va a estar esperando. Pero lamentablemente, juntamente con el siervo fiel, ¿quién va a estar? El siervo infiel. Y el siervo es infiel, ¿por qué? Porque lamentablemente bajó sus ojos de Cristo y empezó a pensar cosas que no debía pensar. Primero pensando, yo reitero esto, a mí me da mucha pena cuando la gente no cree en el rapto, por ejemplo. Yo siento mucha pena por esa gente. Cuando la gente no cree en el reino milenial, yo siento mucha pena. ¿Por qué? Porque Jesús dijo claramente y fue muy enfático, va a ser el día menos pensado, va a ser en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol. Pero reitero, ¿qué es lo que va a suceder? Que lamentablemente cuando Cristo venga a buscar su iglesia, ¿qué es lo que va a encontrar? Van a estar dos moliendo en el campo, uno será tomado, otro será dejado. 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Libro de Apocalipsis, las cosas que son, ¿no es cierto? Hoy día estamos viviendo en la época de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Estas dos iglesias están juntas hoy día. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que esta iglesia no tiene mucha fuerza, no tiene muchos recursos, pero no ha abandonado la palabra. Pero esta otra, ¿qué es lo que tiene? Tiene una opinión de ella que difiere de la opinión de Dios. Porque ella que dice que ella es rica, no tiene necesidad de nada, y Dios ¿qué es lo que le dice? Que es ciega, pobre y miserable. Pero algo muy interesante que le dice a esa iglesia, el mayor problema de esa iglesia, ¿cuál es? La tibieza, el no compromiso. Entonces, lamentablemente a esa iglesia Dios los invita. Entonces, por eso reitero, hoy Dios está llamando a las personas aquí al arrepentimiento, está llamando a su iglesia a que se junte. Yo les mencionaba temprano algunos en los devocionales que Diego está traduciendo del pastor Chuck. El de ayer o el de antes de ayer, pastor Chuck hablaba acerca de Dios. Dice hartas cosas, pero esencialmente dice que Dios te está llamando. Te va a llamar a la buena, primero. Si no entiendes a la buena, te va a llamar a la mala. Y si no entiendes a la mala, te va a llamar a la más mala. ¿Pero por qué? Porque Dios te ama. Y lo que menos quiere Dios es que nos perdamos. Entonces, Dios va a usar, esto es como el ejemplo que se pone siempre de esa oveja que acostumbraba a arrancarse del corral. El pastor amaba a esa oveja, pero ella se ponía en peligro. Afuera están los lobos. Y se ponía en peligro. Y él no quería que esa oveja fuera, digamos, tomada por los lobos. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Quebrarle una pata. Y la cargó. A veces Dios tiene y se ve la obligación de eso. Entonces, por eso es tan importante esto. Esto que estamos mirando aquí, cuando aquí el Señor está hablando a este grupo de personas, reitero, y escribe, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Por favor, reitero algo, la iglesia es la causa de la cena. La iglesia ya se convirtió, la novia ya se convirtió en la esposa. ¿Cuándo se convirtió en la esposa? Seguramente al principio, cuando Dios se la llevó al cielo, no sé cómo, en qué momento fue. Pero desde ese momento, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Por eso reitero, la gran tribulación, ojalá la gente lo entienda. ¿Por qué? Porque van a ser muchas personas, lamentablemente, que a lo mejor no van a irse en el rapto de la iglesia, pero a lo mejor van a tener que dar su vida en la gran tribulación. No se olvide que el capítulo 20, por favor, mírenlo. Verso 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Digamos, quedarse en este planeta luego que la iglesia se va es tener que dar la vida. Ahora, no se olvide, reiteramos,
Por eso reitero y quiero que esto esté muy claro en el corazón de ustedes. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces el énfasis es como que Dios simplemente viene a castigar. No, Dios quiere que las personas se salven. Por eso, ¿qué es lo que hace Él? En el capítulo 7, verso 1, dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuál es la razón de estas personas? La iglesia no va a predicar en la gran tribulación como algunos piensan. La iglesia no pasa la tribulación. La iglesia está antes. Dios no nos ha puesto para ira, pero en la tribulación hay predicación. Por eso, por favor, algunos se confunden con Mateo 24 cuando dice la tribulación, o será predicado el evangelio del reino y luego el fin. Y dicen: entonces la iglesia va a predicar, entonces la iglesia pasa la tribulación. No, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién lo predica? En este caso, los 144,000. ¿Cómo sabemos? Porque si vamos al capítulo más abajo, en el capítulo 7, por favor, verso 9. Después de esto, miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblo y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza serán nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido la sangre del Cordero. Pero, reitero, tuvieron que dar su cabeza. Esa es la forma de ser salvos. Ahora, lo interesante de todo esto, que es lo que hoy día Dios está llamando, vuelvo a reiterar, no solo al mundo, está llamando a la iglesia. Porque el día menos pensado Jesús viene y nos vamos a casa. Por favor, no se olvide Juan 14. Me voy, pues, le dijo a ellos. El capítulo 13 les comenzó a decir a ellos: hey, ¿saben qué? Voy a la cruz. Y dice que ellos se empezaron a angustiar. Y en el capítulo 14, no se angustien, le dijo. No dejen que su corazón se ponga de esa manera, porque es verdad, me voy. ¿Pero a qué me voy? A preparar morada, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y si usted lee el texto, habla de la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos familia. Nosotros vamos a estar con Dios. Ahora, si por alguna razón no nos vamos en el rapto de la iglesia, nos va a tocar vivir esto otro. Y espero, si me tocara quedarme en esta parte del planeta, estar en este grupo de personas. Porque si no, el capítulo 9 nos habla de otro grupo de personas. El capítulo 6 nos habla de otro grupo de personas. Miren, por favor, el capítulo 6 final. Aquí podríamos decir, algunos dicen que aquí está todo, digamos, de alguna manera, la tribulación completa en el capítulo 6. ¿Por qué? Dice el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como de sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se vaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte, toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Más adelante habla de otro grupo de personas que, a pesar de toda esta situación difícil, se están quemando por el sol. ¿Y qué es lo que hacen con Dios? Blasfeman en contra de Dios.
Entonces, reitero, aquí el llamado, cuando Dios le está llamando a las cenas del Cordero, le está llamando a estas personas que acabamos de ver que van a vivir todo esto de la gran tribulación. Van a morir en diversas situaciones y circunstancias. Van a haber algunos que van a quedar vivos. ¿Cómo sé eso? Mateo, por favor. Vamos a Mateo 25. Mateo 25, ¿sí? El 24 habla acerca de su segunda venida y también, bueno, del rapto de la iglesia. Habla de cómo Dios también le da en el 25 los talentos. Pero lo importante, el verso 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Por favor, la gran tribulación tiene como razón, no se olvide, con respecto a los enemigos de Dios. Capítulo 13 dice que Satanás se ha sentado en el trono de Dios a través del anticristo. Comienza los 3 últimos años y medio y lo primero que él hace, la primera medida que él toma como gobierno es la persecución de los judíos. Los judíos van a ser perseguidos nuevamente. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Lo que yo estaba diciendo, que cuando entre las cenas van a ocurrir aquí en la tierra. Las cenas son el comienzo del reino milenial. Por eso yo le decía, este capítulo 25, si usted lo mira, es similar al capítulo 19, verso 11. Solo que nos da detalles diferentes. Y aquí nos dice que hay un grupo de personas que van a entrar vivas, ¿ya? Vivas al reino milenial. Por favor, los del capítulo 7, recuerden, están debajo del Cordero. El capítulo 20, verso 4, dice que van a reinar con Cristo. ¿Pero qué les pasó a ellos? Habían sido decapitados. Entonces, ¿qué significó? Que murieron y fueron transformados. Estas personas van a entrar al reino milenial carne y sangre. ¿Por qué van a entrar al reino milenial? Porque de alguna manera no se van a dejar marcar. Por favor, reitero aquí, quiero que entendamos eso. Capítulo 7, ya lo dijimos, 144,000. Capítulo 11, los 2 testigos, Elías y Moisés. ¿Qué es lo que predican? El evangelio. Dice que el evangelio atormentaba a la gente. Que cuando a ellos los matan, ellos se hicieron regalos. Estaban tan felices, pero ¿qué sucedió? Que el Señor los volvió a la vida y se los llevó. Luego en el capítulo 14, que encontramos a 3 ángeles y encontramos a un ángel en particular, ¿qué es lo que dice? No se dejen marcar. Léanlo. Entonces, ese grupo de personas que no se deja marcar, que escuchó lo que está diciendo el ángel a Juan, por favor, reitero, acuérdense que Juan está recibiendo una información de algo que aún no ha ocurrido y nos está contando cómo va a ser la historia. ¿Por qué? Porque Dios está llamando a esas personas a que participen ¿de qué? De la cena de las bodas del Cordero, porque eso es el comienzo ¿de qué? Del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas personas, ¿qué van a hacer con los judíos? Les van a ayudar. Los van ¿Han leído alguna vez el diario de Ana Frank? ¿Han leído de ese pastor, no me acuerdo el nombre de alemán, cuando estaba el rey, es la Segunda Guerra Mundial y estaba el Führer cautivado a todo un mundo, entre ellos la iglesia?
La iglesia evangélica alemana fueron con el Führer. Fueron muy pocos, un pastor en particular. Entonces aquí va a ser algo similar. Estas personas van a ayudar. Entonces, por eso es importante tener claro esto en realidad. Y aquí él dice entonces a uno de los, a mí me lo hiciste. Entonces, vuelvo a reiterar. Esta es la invitación que Dios está haciendo. Hoy día Dios está invitando también a todas las personas. Hoy día Dios está invitando a mucha gente. Miren, por favor, quiero que veamos dos textos en Mateo 22, por favor. Verso 1 al 14. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a su negocio, y otro tomando a los siervos los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército destruyó aquellos homicidios, quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. No responder al llamado de Dios no es algo menor. Yo reitero, nosotros estamos orando. Y yo sigo orando por eso y seguiré orando mientras viva, por los papás, las mamás, los hermanos, los padres, los hijos, todos los que nos rodean. Porque ellos, a pesar de lo que puedan pensar y decir, ellos no saben a lo que se exponen. Y cuando ellos vivan esto, lamentablemente, si no se arrepienten, ¿saben en qué se van a convertir o no? En creyentes, pero ya no van a tener opciones. Lucas 16 nos habla claramente de dos personas que murieron, un rico y un mendigo. El mendigo tiene nombre, Lázaro. ¿Quién se lo llevó? Los ángeles. ¿A dónde se lo llevaron? Al seno de Abraham, porque aún no había muerto y resucitado Jesucristo. ¿El otro dónde despertó? En lugar de tormento. ¿Qué es lo que quería él en ese lugar de tormento? ¿Lo han leído? Padre Abraham, primero, por favor, envía a Lázaro. Ahora se acuerda de Lázaro. Le dice: ¿sabes qué? Hay un problema. Nadie puede pasar de aquí para allá. Y le dice: entonces, por favor, envía a alguien a mi casa para que escuchen lo que yo no escuché y no tengan que venir a este lugar. Hermanos míos, el infierno es real. Si usted lee conmigo, miren, vamos a Mateo 25 de nuevo. Verso 31. Perdón, verso 41. 40. Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo, cuando ya no, el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Pero ¿qué es lo que dice? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por favor, no solo lo hemos dicho, seno, lugar de tormento, abismo, seno de Abraham. El seno de Abraham está vacío ahora, porque Jesús vino, dice, y se llevó cautiva la cautividad. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 12, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, fue llevado al paraíso. Tercer cielo. Jesús le dijo al hombre que estaba al lado de él en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque estaba abajo. Pero ya se fueron. Por eso los muertos en Cristo hoy día, ¿a dónde van? Pablo dice: deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Parten. Pero este lugar se ensanchó, ya que abajo
¿Hacia dónde voy? Dice el abismo. Acuérdense de que cuando Jesús, esa historia que hay, que él tenía que ir al otro lado porque había un hombre, el Gadareno, ¿no es cierto? Y él tenía que ir y a liberar a ese Gadareno. Cuando él le pregunta a ellos el nombre, ¿no es cierto? Y le dice que son legión. Y ellos saben, dice, ¿por qué has venido a qué? A atormentarnos antes de tiempo. Porque Jesús podía haberlos tomado y haberlos echado ¿dónde? A este lugar. ¿Y dónde se fueron? Al hato de cerdo. Entonces, el infierno, así como el cielo es real, como lo que decíamos el otro día, el día miércoles que estamos estudiando el libro de Zacarías, cuando dice que Dios le permite a Zacarías ver a Josué, el sumo sacerdote, a Satanás y al ángel de Jehová. Y hablábamos de Satanás, ¿no es cierto? Ya hablábamos claramente, porque muchos dicen que Satanás no existe, que es una fábula, que es un cuento. Si Satanás no existe, ¿quién fue el que le dijo a Jesús, si postrado me adoras, te doy los reinos de la tierra? ¿Quién fue? ¿Fue un cuento? ¿Fue una fábula? Ahora, el capítulo 19, por favor, vayamos allá de nuevo. La última parte. Verso 19, yo lo dije, la guerra de Armagedón, seguramente vamos a hablar de ella. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Tenemos el lugar de los muertos, ¿no es cierto? El lugar de tormento, ¿ya? El lugar de tormento y el lugar de los muertos que hoy existe, donde van todas las personas sin Cristo, va a ser tomado completito y va a ser echado a este otro lugar. Miren por favor el capítulo 20. Igual lo vamos a ver en su momento. La última parte, verso 11. Vi un gran trono blanco, el que estaba sentado de delante de él. Huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí estamos hablando de que ha terminado, ¿no es cierto?, el reino milenial. Ese cielo y esa tierra que Dios va a reparar para que vivamos 1000 años va a desaparecer, lo que dice 2 de Pedro 3. No cielo, no tierra. Pero ¿qué ha sucedido con anticipación a eso? Sigamos leyendo. Y vi, Juan, a los muertos. ¿Cómo? ¿Están muertos o no? Por favor, no se olvide, la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Solamente que las personas para vida eterna o para muerte eterna. El hombre no desaparece en el sentido, podrá desaparecer su cuerpo, pero en esencia él. El hombre de Lucas 16 sabe quién es él. Entonces, todo este grupo de personas son tomados, dice aquí, voy a leer de nuevo, y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron la muerte que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esto es lo que acabo de mencionar. Entonces, las personas que hoy día están sufriendo, lamentablemente, la separación de Dios, porque, como alguien dice, cuando tú naces una vez, mueres 2 veces. Cuando tú naces 2 veces, mueres una vez. ¿Cuáles son las 2 veces? La muerte, el nacimiento natural, y cuando nacimos de nuevo porque hemos recibido a Jesús. Morimos una vez después, pero las personas que han nacido una vez, mueren 2 veces. Esa es una y esta es la otra. Ahora, vuelvo a reiterar, por favor, aquí dice fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Quién estaba ya en el lago de fuego?
¿Cuáles fueron los primeros invitados al lago de fuego? El falso profeta, ¿y quién más? Y luego Satanás también es echado allí. Ahora, a modo de información, 1 Corintios 15. Recuerden que detrás de todo esto hay mucha información también. Versos 20 y 21, si mal no recuerdo. Aquí hay un problema con la resurrección y él dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Ya él dice, pero sabes que esto no es así. Y dice el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El reino milenial como tal, para aquellos que dicen que no existe, es necesario, porque en el reino milenial al final ocurren estas cosas. Ahora, quiero enfatizar una cosa y quiero detenerme ahí y concluir ahí el día de hoy con respecto al llamado. Reitero, ¿qué es lo que hacía el Señor aquí en el libro de Mateo capítulo 22? Dice que está invitando a las personas. ¿Qué hacen las personas? Rechazan la invitación. ¿Por qué rechazan la invitación? ¿Alguno a qué se fue? A su labranza. Es como alguien que sabe que me compré una parcelita. Voy a ir a trabajar mi parcela ya, la iglesia, las cosas del Señor. No, mi parcela, la vejez. Acuérdense, no solo eso, el Señor Jesús, en una ocasión, cuando un hombre se le acercó y le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y él dijo, ¿sabes qué? No hay dónde recostar la cabeza. Porque este hombre seguramente había pensado en el ministerio, oh, va a haber posición. No hay dónde, no hay hoteles, no hay lujo, no hay nada. Dice que se fue. Y él invitó a dos personas. ¿Se acuerdan lo que ellos le dijeron? Sí, pero. Ese es el problema. Mucha gente coloca las cosas de Dios en un segundo lugar, siendo que la Biblia dice algo tremendamente simple, que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. No hay nada más importante. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu hijo, nada más importante. Por eso muchas personas, cuando son tocadas en esas áreas, muchos sucumben. Yo lo dije, lo decía temprano también, mis hijos están grandes ya. Pero cuando eran chicos yo decía, ¿qué pasa si Dios se quiere llevar al Claudio y se quiere llevar al Diego? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a encontrar lo injusto? ¿Lo voy a llamar que no corresponde? ¿Cómo te le ocurre? Y te dejo. Ahora tengo nietos. Lo que yo le decía a alguien temprano, o que ocurrió algo hace poco, que algunos pocos lo saben, que le ocurrió a Geraldine. Su gato abrió la llave del gas y casi se mueren. Y yo le decía, si se mueren los tres, yo, a menos que tendría que haber hecho el servicio, pues mire lo que estoy diciendo. Yo hice dicho lo que he dicho siempre, cuando estoy en un servicio de un cristiano lo envidio. Porque ya partió a estar ¿dónde? Con Cristo. Si para eso vivimos nosotros. Nosotros no vivimos para granjear el mundo. Jesús dijo, si alguno granjea el mundo entero y pierde su alma, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tengas todos los títulos y llegues al final de tu vida? Piensen en el hombre rico. No solo el de Lucas 16, en el otro hombre rico. Que hubo un problema entre algunos hermanos, Señor, ayúdanos a partir la herencia. Ya dijo, ¿quién me ha puesto por partidor de herencia? Y le contó una historia de un hombre rico, de un hombre que la hizo, pero extraordinariamente bien en la vida. Fue a la universidad, sacó su título, su posgrado, encontró el tremendo trabajo, se dedicó su vida entera. ¿Qué es lo que no tuvo? Pero no tuvo tiempo para Dios. Y dice que él dijo en un momento determinado, alma mía, se dijo, come, bebe, disfruta. Y del cielo, ¿qué le dijeron? Necio. ¿Se acuerdan la palabra cuando dice el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios.
Necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, eso es lo que Dios está haciendo. Dios nos está llamando a nosotros. ¿Y sabe qué? Reitero, nos va a llamar de una u otra manera. Y creo que tenemos que ser dóciles con Cristo y seguirlo y no poner más trabas y no poner nada, más nada y decirle a Dios, ¿sabe qué? Tú eres realmente lo más importante en mi vida. No hay nada más importante. ¿Sabe? Es re fácil tener una apreciación equivocada. La iglesia de la Odisea la tenía. No, si nosotros estamos súper bien, somos... Y Dios dice, perdón. Ustedes son ciegos, miserables, desnudos. Y ustedes son tibios, lo primero. Entonces, Dios, a la iglesia de Éfeso, recuerden lo que le dice. ¿Se acuerdan lo que le dice? Tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Entonces, reitero, a veces la gente tiene una idea equivocada. Concluyo. ¿Se acuerdan del hombre, el joven en realidad? Yo siempre lo decía, ojalá hubiese sido mi hijo uno de ellos, pero si lo miro bien, no. Porque él se acercó a Jesús y le dijo, maestro, y le dijo, Dios es bueno, le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, cumple los mandamientos. Y él dice, los cumplo desde niño. Jesús sabía que era mentira. Y yo decía, ojalá mis hijos hubieran sido así. Pero ¿por qué sabemos que eran mentiras? Porque el segundo mandamiento, ¿no es cierto? O el primer mandamiento dice que no tendrás dioses ajenos. ¿Cuál era el Dios que tenía este joven? ¿Se acuerda cómo se llama o no? Mamón. El Dios de la riqueza. Para él era más importante el dinero. Por eso cuando Jesús le dijo, ok, le dijo, genial, vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Perdón? Hasta ahí llegó eso. Entonces, de verdad, Dios nos invita a nosotros, como Él dice, si alguno viene en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. A mí me gusta lo que dice Jesús. Mis ovejas, dice, oyen mi voz y me siguen. ¿Estamos siguiendo a Jesús? Y reitero, yo vuelvo a decir lo que siempre digo, no sé si existirá todavía en el diario el obituario. Tenemos nuestra hermana, la esposa de Juan, trabaja en la morgue. Dios la puso allí y la ha predicado no a los muertos, pero a mucha gente aquí. Y ella dice que a ella le toca ver ahí en la morgue, ¿qué? Niños, jóvenes. Muere gente de todas las edades. Y la Biblia dice que el hombre está destinado a morir una vez y después ¿qué? El juicio. Entonces yo reitero, por eso es lo importante, nosotros tenemos que estar muy claros, no sabemos. No sabemos cuándo pasan cosas. Willy, ¿sabe lo que le pasó, no? Está en el hospital, salió a andar en bicicleta. Algo tan simple. Se le cayó el gorro, dio la vuelta en U. Gracias. Se cayó. Ahí está, no sabemos cuánto tiempo va a estar ahí. Pero lo que yo sí sé, lo que él sabe, porque él lo dijo, Dios lo llamó, no hizo caso. Y ahora lo llamó de esta otra manera. A eso es lo que yo estoy apelando. No dejes, no obligues a Dios como buen padre, porque el padre al hijo que ama, lo corrige y lo castiga. No obligues a Dios a tener que usar métodos que Él no quiere usar. Reitero, mi hijo mayor, la última tanda se la dio a los 18 años. Cuando uno le pega a los hijos, le duele a uno, ¿no? No es chiste de castigar a un niño. Al menos ahora dicen que no hay que castigarlo, ya. Problema de la generación actual. Pero en mi generación se les daba, porque los cabros chicos andaban. Mi hijo tenía un temor tremendo, no de la mamá, sino de qué, de la cuchara de palo. Pero andaban derechitos. Dios nos ama, mis hermanos, y Dios nos quiere en el cielo. Él no quiere morir en vano por nosotros. Como dice Pablo, no quiero correr en vano. Y Él nos quiere en el cielo. Entonces va a usar las formas y métodos que Él estime conveniente. Entonces yo te animo a eso. Aquí Dios está llamando a esta gente a la cena de las bodas del Cordero. Lamentablemente muchos van a decir, tal como la Biblia dice, nos menciona, van a decir que no.
pero lo van a lamentar, ¿saben cuánto, no? Toda, 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 toda la eternidad. Apocalipsis 14 dice que el humo del tormento sube por los siglos, de 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 los siglos. Pastor Chuck dice que es un lugar en la oscuridad más remota, donde lamentablemente dice que el gusano que nunca muere, ¿sabe cuál es ese, no? Es la conciencia, que va a estar atormentándolo de que pudo haber cambiado su destino, pero no lo quiso. Esto es tremendamente simple. Por eso vuelvo a decir, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué dice? Y me siguen. Eso es lo único que hay que hacer. Baste a cada día su propio afán. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? De eso se trata todo. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por tu amor, misericordia. Y gracias por todo, Señor. Yo te ruego que nos ayudes, Señor, a todos y a cada uno de nosotros, Señor. Señor, nosotros somos como ese publicano, Señor, que a diferencia del religioso, Señor, de su época, que pensaba que todo lo estaba haciendo bien, el publicano, tú mismo has dicho, Señor, que él decía, sé propicio a mí que soy pecador. Y tú preguntaste, ¿cuál había bajado justificado? Padre, nosotros somos ese publicano, Señor. Padre, nosotros somos ese hombre que tú dices, bienaventurados los pobres en espíritu, Señor. Nosotros somos eso, Señor. Nosotros necesitamos de ti cada día, Señor. Y te damos gracias por poner a Jesús, Señor, allí, para hallar en él el oportuno socorro, Señor. Gracias, Señor. Gracias por darnos la mano siempre. Gracias por sacarnos de los problemas, sacarnos de las dificultades. Gracias por hablarnos cada vez que estamos haciendo algo indebido, Señor. Gracias, Dios. Yo te ruego en esta hora que sigas tocando en nuestros corazones, ayudándonos y sobre todo tener un deseo muy grande por el cielo, Señor. Yo te ruego, Dios, que queramos que muchas personas te conozcan y puedan tener la misma esperanza que tenemos nosotros, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.